Ujú. Entonces vamos a esperar a que se nos unan algunos compañeros, ¿no? Ujú. Bueno, vamos a estar alistando el material, ¿no? La Constitución, la Ley de Servicios Financieros, eh, Código Civil, por si acaso, y la presentación de PowerPoint, ¿no? Entonces, vamos a esperar que algunos compañeros se unan, o algún compañero. Bueno, entonces vamos a dar inicio con la clase, ¿no? Y el primer tema de nuestra asignatura, que es el de Derecho Bancario, Bursátil y Seguros, que titula Derecho Bancario, ¿no? Que como siempre en eh, bueno, en todo tema que define una materia del derecho, vamos a ver un poco sus fuentes, sus características, su definición, también y también las relaciones que especialmente regula esta rama del derecho que pertenece, dicho sea de paso, a una más grande que es el derecho mercantil, conjuntamente con el derecho monetario, con el derecho presupuestario, con el derecho tributario, con el derecho del crédito público y otras ramas más que se encuentran dentro del derecho mercantil. Entonces, vamos a empezar con la reunión, pero primero creo que alguien está solicitando el link porque no le ha llegado o no recién se ha conectado.
arreglaremos ese problema y comenzamos. Sí, ya. Bueno, entonces, como les iba diciendo, ¿no? El derecho bancario, ¿no? Regula, como ustedes pueden deducir, la actividad de los bancos, los aspectos jurídicos de no solo de los bancos, ¿no? Sino más específicamente de las eh, entidades de intermediación financiera y de todos, y las obligaciones y derechos de todos los que participan del sistema financiero, como usuarios financieros, como entidades de intermediación financiera, o ya sea como el Estado mediante eh, la autoridad de supervisión del sistema financiero o mediante la banca pública, que también puede constituir con el fin de coadyuvar al desarrollo económico y también al mismo tiempo que generar ingresos para el Estado, ¿no? Entonces, como señala nuestra diapositiva, en perspectiva eminentemente jurídica, la actividad que desarrollan los bancos y demás entidades de crédito, eso quiere decir de intermediación financiera, se asientan sobre la base de de la constitución de relaciones patrimoniales con otros sujetos, ¿verdad? Las entidades de crédito son llamadas también entidades de intermediación financiera porque cumplen con el proceso de intermediar, ¿verdad? De intermediar entre de intermediar con el dinero, ¿verdad? Entre las personas que depositan su confianza y su dinero en el banco a manera de ahorro y aquellos que en base a una, una justificación, un ofrecimiento de garantías y el cumplimiento de ciertos requisitos, van a solicitar y obtener las operaciones de crédito del, eh, de las entidades de intermediación financiera, ¿no? Ahora, el, en el objeto del derecho bancario, o sea, en las normas que lo componen, puede diferenciarse un doble aspecto, ¿verdad? El, existe el grupo de normas del derecho público y existe el grupo de normas del derecho privado, ¿verdad? Al derecho público, o en el aspecto público del derecho bancario, podemos encontrar las normas que afectan a la institución crediticia y al ejercicio de su actividad económica, ¿no? Las obligaciones que impone el Estado, ¿no? Al banco como persona jurídica que ejerce la intermediación financiera, ¿no? Un claro ejemplo son las que imponen obligaciones impositivas o impuestos. Luego existen normas que disciplinan la constitución y el funcionamiento de la sociedad que pertenecen al derecho privado y que están plasmadas en el Código de Comercio, ¿verdad? Pues eh, podemos ver que es ahí donde se encuentran las especificaciones y los aspectos jurídicos de las sociedades comerciales de las que el banco es una de ellas, ¿verdad? Siempre los bancos van a constituirse en una sociedad comercial de tipo sociedad anónima porque así se le ordena la ley aplicable o la ley de servicios financieros 393, ¿no? Y bueno, también en ese mismo, en esa misma línea podemos señalar que las cooperativas siempre van a constituirse en una SRL. No va a encontrar una cooperativa que sea sociedad anónima, ¿verdad? No va a encontrar un banco que sea sociedad de responsabilidad limitada, porque los tipos societarios se los impone la ley de servicios financieros. Si quieren constituir, si quieren ejercer esa actividad económica, entonces van a tener que constituir el tipo societario que la norma financiera les obliga, ¿no?
Y luego existen otras normas que también pertenecen al derecho privado, que son las que regulan las operaciones bancarias que se materializan con los clientes. Y estas normas se encuentran en la Ley de Servicios Financieros y en el Código Civil, ¿no? Y en el procedimiento civil también en el momento en que los clientes incumplen con las obligaciones que tienen para el banco. Como consideraciones generales, podemos señalar que el Estado, por lo regular, disciplina de manera coactiva el ejercicio de las actividades de intermediación financiera, estableciendo garantías para el usuario, así como para el sistema financiero en general, ¿no? Por su enorme difusión en el mundo moderno y por su influencia en la economía social. Entonces, eh, si bien los bancos y las cooperativas, ¿verdad? Estas entidades de intermediación financiera son, mm, ejercen una actividad económica de manera privada, esta actividad económica eh, es regulada por el Estado con, eh, con gran recelo, con gran interés, porque estamos hablando de la liquidez que tienen las personas de su economía, de la economía de las familias y de la posibilidad de conseguir un desarrollo integral, ¿verdad? Para estas familias, ¿no? Mediante sus ahorros, mediante el ejercicio de su actividad económica y eh, este proceso que se llama la intermediación financiera, ¿verdad? El ahorro y el crédito, ¿no? Entonces, el Estado, como este bien jurídico, que es el ahorro, es muy delicado, entonces tiene que intervenir y tiene que controlar el sistema financiero, no puede dejarlo a la libertad de la iniciativa privada. Entonces, es por eso que le regula desde el tipo de sociedad en el que se va a establecer, ¿no? Entonces, el Estado establece garantías para el usuario, pero también para el sistema financiero. Por ejemplo, desde el punto de vista del usuario, ¿no? Eh, Podemos señalar que eh, con el advenimiento de la Ley 393 del sistema financiero, eh, se ha, eh, se ha dado mucha más importancia al usuario financiero y no así a la entidad de intermediación financiera, ¿verdad? Un claro ejemplo es que antes, si uno contrataba un crédito para 10 años y quería cancelarlo en un año, tenía que pagar el interés de los 10 años, porque el banco tenía un derecho expectaticio, le llaman, y en mérito a un contrato en el que tú te habías comprometido a pagar el interés de los 10 años. Entonces, si tú quieres cancelar la operación de crédito en un año, todo bien, pero tienes que cancelar el crédito, el interés que te has comprometido a pagar de esos 10 años, ¿no? Entonces, ahí han venido la ASFI y la Ley 393 y ahora el usuario financiero, si quiere cancelar el crédito al día siguiente porque tiene liquidez, porque se encuentra una mochila llena de plata, mm, entonces puede ir al banco y cancelar con los recargos, los intereses, solo a la fecha de pago, ya no con ese derecho expectaticio de la totalidad de la duración del contrato de préstamo, ¿no? Y desde el punto de vista, digamos, del sistema financiero, también tiene que cuidar su estabilidad, ¿no? Porque si los bancos llegan a quebrar o en estar en una situación de insolvencia o iliquidez, entonces va a colapsar la economía y el sistema financiero del que, bueno, si tienes cuenta en el banco y estás participando, ¿no? Entonces, para asegurar para asegurar la economía de las personas y para reafirmar la confianza en el sistema financiero. Es que eso no puede pasar, los bancos, el sistema financiero no puede colapsar, entonces hay que tomar medidas para asegurar de que eso no pase, ¿no?
Entonces el Estado, ¿no? Eh, toma estas medidas, ¿verdad? Establece estas garantías para el sistema financiero y señala, por ejemplo, señala que señala que los bancos para funcionar tienen que depositar a favor del Banco Central de Bolivia, BCB, eh, el encaje legal, ¿no? El encaje legal es un monto y este encaje legal es un monto que tiene que depositar cada entidad de intermediación financiera para que para que no colapse el sistema financiero y asegurar la solvencia en alguna situación de crisis. Entonces, es así que para establecer, para asegurar la, eh, la continuidad del sistema financiero, el Estado obliga a las entidades a pagar este apalancamiento que en realidad es el 60% del monto de las operaciones en dólares y el 10% del monto de las operaciones en bolivianos, por lo que esto es en mérito a la bolivianización o al incentivo a ahorrar y comprar y vender en bolivianos, que se toma en cuenta esta diferencia, ¿no? Para el encaje legal de las entidades de intermediación financiera y así es que todas promocionan mucho más sus cuentas en bolivianos porque no les conviene pagar mucho encaje legal, ¿verdad? Pues mejor tener liquidez, ¿no? Entonces, así es como el Estado, regulando el ejercicio de la actividad de intermediación financiera o del sistema o el sistema financiero, puede establecer garantías tanto para el usuario como para el sistema, pero siempre aplicando la norma o en mérito a una norma, ¿no? Como puede ser la ley 393, alguna ley reglamentaria, ¿no? Y aplicable a la actividad financiera, ¿no? Ahora, también el Estado tiene que regular esta actividad financiera, ¿no? Protegiendo ese bien jurídico, tutelando ese bien jurídico de interés público que es el ahorro y por su influencia, por la influencia de este ahorro en la economía y en el desarrollo integral de todos los ciudadanos, ¿no? Ahora, de acuerdo a, a lo que estábamos hablando, podemos decir de que las entidades de intermediación financiera más populares y las que más tiraje tienen en cuanto a la actividad de intermediación financiera son los bancos, mucho más que las cooperativas, que las entidades de fomento a la vivienda, que las entidades financieras de desarrollo, ¿no? Entonces, este, el banco, ¿no? Como entidad de intermediación financiera, podemos definirlo como aquel establecimiento de carácter privado o público que debidamente autorizado por ley recibe dinero en forma de depósitos para que conjuntamente con sus propios recursos los pueda conceder en préstamo, ¿verdad? En general, en préstamos de todo tipo y todo tipo de operaciones bancarias, ¿no? Entonces, ¿qué hace el banco? Trabaja con dinero, ¿verdad? Intermedia financieramente, ¿no? Entonces, la intermediación financiera es captación y liberación de recursos económicos, ¿verdad? Y también maneja el flujo del dinero, ¿verdad? Con fraccionamientos, con pagos, ¿no? De una manera que es diferente a la intermediación. Ahora, eh, puede ser este banco privado o público, ¿verdad? Puede ser una iniciativa de un conjunto de una sociedad anónima de personas privadas que ponen su capital para ejercer esta actividad económica y eh, obtener
utilidad de esta intermediación financiera y del manejo del flujo del dinero. O puede ser pública, ¿no? Que es cuando el Estado participa de este sistema financiero en una entidad de intermediación financiera con propiedad mayoritaria. Entonces, ya cambian los intereses, ya no son meramente patrimoniales, ¿verdad? No se trata solamente de obtener utilidad, sino de coadyuvar al desarrollo de las personas mediante el ejercicio de esta actividad económica o de la intermediación financiera. Entonces tienen que ofrecer algunos beneficios o algunas condiciones más beneficiosas para el usuario financiero cuando hablamos de la banca pública y que vamos a tener también todo vamos a desarrollarlo en un tema extenso. Eh, y que, bueno, además redunda también en lo que es la intermediación financiera, ¿verdad? eh, Al señalar que nuestra definición que con el banco eh, recibe dinero en forma de depósito para conjuntamente con sus propios recursos concederlo en préstamo. Y eso es ejercer actividad financiera. Pero aquí introduce un elemento nuevo que señala sus propios recursos, ¿no? Al juntarse una sociedad anónima como es el banco, tiene que constituirse con un capital social. Hay un capital real y un capital declarado, ¿no? Los bancos tienen que constituirse con un capital real mínimo, ¿verdad? De millones de bolivianos, ¿no? Entonces, este, esta sociedad anónima, ¿verdad? Va a utilizar estos recursos que son propios de la sociedad para hacer la intermediación financiera, pero como hay hay una multiplicidad de solicitudes de crédito, no le va a alcanzar pues ni para el arranque el capital social a la sociedad anónima que es el banco. Entonces, ¿qué va a hacer? Aparte de conceder préstamos, también va a captar recursos en manera de ahorro, ¿no? Y juntamente con su capital, con sus propios recursos, los va a conceder en préstamo, ¿no? Por ahorro, porque ahorren en el banco va a pagar un interés mínimo y por prestar va a pagar un interés que es mucho mayor que el que paga que es mucho mayor que el que se otorga por el ahorro a las personas. Entonces, esa diferencia va a ser la utilidad del banco, ¿no? Y además concede otros servicios también financieros, ¿no? Entonces, esa es su actividad principal, ¿no? Media entre el dueño de la plata y el que necesita y que ofrece las garantías para el pago, ¿no? Porque tampoco se presta a cualquier persona, sino a los que cumplen los requisitos. Tampoco hay una obligación del banco de prestarte, aunque el oficial de crédito te haya dicho que te van a prestar, ¿no? Y no puedes hacer ninguna reclamación en contrario, ¿no? Ahora, como definición, ¿no? Podemos señalar que el derecho bancario es el derecho de las empresas que realizan intermediación financiera. Entonces regula, ¿verdad? Las operaciones de intermediación financiera, o sea, la relación que surge entre la entidad de intermediación financiera y el usuario financiero, ¿no? Pero de forma más especializada se define como parte del derecho financiero privado que estructura sistemáticamente las normas jurídicas que regulan los términos y condiciones en que la autoridad competente autoriza, supervisa y regula la constitución, organización y funcionamiento de entidades financieras en beneficio y protección del usuario e indirectamente de la sociedad, ¿no? Entonces, es este conjunto de normas que lo que hacen es regular la, la constitución, organización y funcionamiento del banco, desde su autorización, ¿verdad? Hasta su continuidad e incluso su liquidación, ¿no? En el caso de que esta pase.
en beneficio y protección del usuario financiero y de la sociedad en su conjunto, ¿no? Entonces, dentro de esta relación jurídica, ¿no? También entra como ente regulador el Estado mediante la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero, ASFI, ¿no? Para poder el, proteger los derechos del usuario y también de la empresa o de la entidad, ¿no? Ahora, bien, el derecho bancario, ¿no? Tiene sus propias características que lo diferencian de otras ramas del derecho, incluso de otras ramas del derecho mercantil, ¿no? Comprende normas de derecho público y privado, ¿verdad? Como, por ejemplo, las normas de derecho público que el de las obligaciones que tiene el banco como persona jurídica frente al Estado, ¿no? Y las normas de derecho privado que regulan las relaciones del banco con sus usuarios, ¿no? Y, la contratación, el pago de créditos, el interés, ¿verdad? Eh, es otra característica también el predominio del interés público sobre el interés privado, ¿no? Entonces, y por ello es que el Estado entra como ente regulador, ¿no? Porque el ahorro es un bien jurídico de interés público, como ya habíamos explicado, ¿no? También es característica la masividad de las operaciones, porque un banco no presta pues a 10 personas ni a 20, ¿verdad? En un año, hace miles de operaciones de intermediación financiera. Pueden ser, puede ser de préstamo o de ahorro, ¿no? Indistintamente, pero esta intermediación financiera se presenta de una manera masiva, ¿verdad? Miles de contratos de préstamos, miles de contratos de modalidades de ahorro, caja de ahorro, depósito a plazo fijo, eh, que se llama línea de crédito, después y otros servicios financieros que el banco también te ofrece, ¿no? Luego también es otra característica muy importante la formalidad, ¿no? La formalidad como, bueno, no de la pinta de los empleados, ¿no? Sino la formalidad que, de la que podemos, la formalidad de los negocios de la que podemos extraer el ejemplo de los contratos que necesariamente van a ser escritos y por lo menos van a ser reconocidos en sus firmas ante un notario de fe pública o en su defecto van a ser escrituras públicas protocolizadas, ¿no? Entonces no va a haber un contrato sin formalidades, sin que se cumplan requisitos, sin que el usuario tenga que acompañar todo lo que el banco le pide, sin que no tenga que ir al notario, ¿verdad? Y otras, otros aspectos de forma, ¿no? Que son propios del proceso crediticio. Como característica también del derecho bancario es que se aplica constantemente los adelantos de la tecnología y es así que el banco, ¿no ve? Te ofrece banca pública, que tarjeta de crédito, de débito y te va cobrando ciertos montos relativamente bajos, pero lo que hacen esos montos relativamente bajos es disminuirte el interés que el banco te debería pagar por tus ahorros, entonces te acaba pagando casi nada en relación a lo que gana por prestar tu mismo dinero a las personas que solicitan las operaciones de crédito. Y otra característica del derecho bancario es también la buena fe, que es muy importante en la contratación bancaria, ¿no? Porque, bueno, de las dos partes tiene que haber buena fe, ¿verdad? Por ejemplo, el personal del banco no puede decirte, tráete un garante y le vamos a decir que no pasa nada, que a él nunca le van a rematar, cosa de que firme y te den la operación de crédito. Y después ya si incumples le van a rematar a él, ¿no ve?
Y también tiene que haber buena fe de la parte que está solicitando el crédito en cuanto al ofrecimiento de la documentación, el cumplimiento de los requisitos, ¿verdad? La, el croquis de la vivienda, ¿no? Cosas que parecen burreritas, pero son importantes al momento de ejercer el derecho de la creencia, ¿verdad? De reclamar judicialmente el pago de la deuda. Y esas son las características, ¿no? Entonces, si no habría buena fe, ¿qué pasaría? ¿No? El, Tal vez existirían algunas cláusulas en el contrato que como son 10, 15 hojas, no te animas a leer y ya te van a dar el dinero, vas, firmas y te pones soga al cuello, ¿verdad? O qué pasa cuando eh, el banco es de buena fe, pero el usuario no. Entonces puede ser que un usuario esté buscando que le otorguen una operación de crédito solamente con el ánimo de estafarlo al banco. Entonces hace sus acciones y prepara todo para conseguir este fin. Se va a un anticred, a un alquiler, le convence a la dueña de casa para que diga que en vez de que vive 2 meses ahí, que le diga que vive 3 años, ¿verdad? Luego pone plata en el banco y tiene un autito, una vagoneta, ¿verdad? Entonces, en mérito a todo eso y falsifica sus ingresos, no le hace recibos y todo. Entonces, en mérito a eso, le van a dar la operación de crédito, ¿verdad? Pero como el señor es de mala fe, entonces lo que va a pasar es que una vez que le den el crédito, va a cumplir un mes o dos hasta que pueda salir de ese alquiler donde le ha hecho mentira a la señora y todas sus cosas pueda llevárselo al otro lado de la ciudad, ¿no? Puede ir de Sacaba a Vinto a vivirse. Entonces, va a pagar su celular, va a sacar la plata del banco, el auto que ha ofrecido como garantía, ya no va a poder ser recuperado físicamente, porque si decía que vivía en Sacaba, hasta Vinto le vas a ir a buscar. Eh, entonces, ¿y dónde, verdad? Tal vez puedes pedir una certificación de la ANH, ¿no ve? Porque mediante el BESISA se registra las estaciones en las que tú cargas combustible, pero igual, ¿qué día vas a ir a esperarle todo el día junto con la policía? No se puede, ¿verdad? Entonces ahí le van a mandar a central de riesgos y eso quiere decir que 20 años no va a poder participar del sistema financiero, no le van a prestar, no le van, no, si abre cuentas va a estar con orden de retención. Pero en contrapartida, si nunca has tenido cuenta, no trabajas con el banco y no piensas hacerlo, ¿no? Entonces, podría ser que con ánimo de estafar puedas hacerte de un buen dinerito, pues y luego, ¿qué te importa que te pongan a central de riesgo, ¿no? Al final nunca has usado el banco. Ahora, vamos a, ya se nos va a acabar la hora, ¿no? Entonces, vamos a darnos un receso de 10 minutitos y en la segunda parte en la segunda sesión de la clase, les voy a compartir un documento para que podamos, bueno, depende, para que podamos realizar alguna actividad para tomar en cuenta como un trabajo, una evaluación sumativa, ¿no? Entonces, a ver qué tal. Pero por lo pronto nos daremos 10 minutitos, vámonos al receso y nos vemos les comparto, nos vemos en 10 minutitos. Hasta luego.